Hola, buenas tardes. Como siempre, esta es la charla número 34 de los Hechos de los Apóstoles y dentro de los Hechos de los Apóstoles estamos hablando en el capítulo 7 del discurso de Esteban y sería la sexta parte, porque el discurso de Esteban es muy largo. Entonces yo lo he dividido desde la charla 29, estamos en la 34, pues lo voy dividiendo en partes pequeñas para que se vaya entendiendo poco a poco, ¿no? Hoy vamos a hablar, tocaría hablar de los de Moisés y de la ley, o sea, de los 10 mandamientos. Vamos a leer antes la oración y empezaremos un poco centrando el tema, antes que nada, antes de hablar de Moisés, quiero decir. Vamos a leer la oración primero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame. Cámbiame. Fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz. San Peregrino, Santo del Cáncer. Todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a ver, entonces estábamos, lo que os decía, el capítulo sexto, ¿no? Charla sexta. Perdón, la charla 34, pero la sexta parte del discurso de Esteban. Antes de continuar con Moisés y la ley, vamos a centrar un poco el tema, porque ya han pasado, os digo, han pasado 5 o 6 charlas, o sea, han pasado, pues eso, pues un mes y pico. Entonces quiero centrar un poco el tema para las personas que quizá se incorporen recientemente. Recordad de dónde venimos. Recordad que estamos hablando del discurso de Esteban, Esteban es el santo que celebramos justo después de Navidad. El día 26 de diciembre se celebra San Esteban, porque es el primer protomártir, el primer mártir que es recogido, la primera persona que dio su vida por nuestro Señor Jesucristo públicamente y que fue lapidado y que está recogido en los Hechos de los Apóstoles, es San Esteban. Pero pensad de dónde venimos. Recordad que estamos en el 7, recordad que en el capítulo 6 de los Hechos había unas discusiones, porque ya la iglesia habían pasado unos años, no sé cuántos, no lo dice. Vamos a poner que hubieran pasado 5 años, 6, no lo sé. Vamos a suponer esto más o menos. Y había unas discusiones entre hebreos y helenistas. Y los helenistas, dentro de la misma comunidad cristiana, decían que a sus pobres y a sus viudas se les trataba peor que a los pobres y las viudas de los hebreos. Y entonces esto van a los apóstoles. Y los apóstoles dicen, bueno, a ver, aquí lo que se tiene que hacer es delegar, como os dije, ¿no? El otro día. Es decir, nosotros nos vamos a dedicar a rezar y a extender el reino de Dios y que vosotros elegid vosotros a 7 personas que vosotros consideréis adecuadas para que os ayuden en una serie de tareas. Y eligen a 7, entre los cuales está Esteban, que va a ser fundamentalmente es elegido para la caridad, es decir, lo primero, luego hará otras cosas, pero primeramente va a ser elegido para atender a las viudas y a los pobres de esta comunidad que se está quejando. Entonces, a ver, Esteban es una persona que creaba envidia. Tenía envidia, había una serie de gente que que le tenía manía. Entonces intentó sacárselo de encima. Y como no podían, porque tenía un discurso muy ágil y muy bueno, o sea, tenía muchísima sabiduría, lo que hicieron fue pagar a testigos falsos para decir que iba contra Dios, contra Yahvé Dios, contra el templo y contra la ley. Cuando digo ley es la ley de Moisés, o sea, contra la ley de Moisés, contra Dios y contra el templo.
Entonces es cuando el Sanedrín y el pueblo se vuelven en contra de él y el Sanedrín lo va a juzgar y entonces lo que estamos haciendo es el discurso de Esteban, es decir, la defensa de Esteban frente a toda la gente que le está acusando y que de hecho lo van a lapidar. O sea, que lo está acusando de blasfemia. Entonces, hay una cosa aquí muy interesante que quiero que tengáis claro, porque esto es importantísimo para que entendáis todo lo de Esteban. O sea, vamos a ver, Esteban lo que hace ¿eh? Es explicar en este discurso tan largo, digamos que hace una relectura, o sea, relee lo que llamamos el Antiguo Testamento, que son las Sagradas Escrituras, que ellos, por no que ellos no tenían Antiguo ni Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es a partir del nacimiento del Señor. O sea, eh, Esteban lo que hace es releer, o sea, hace una relectura de las Sagradas Escrituras a partir de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. O sea que explica las Sagradas Escrituras, digamos, en clave cristológica. Clave cristológica quiere decir enfocándolo desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué hace esto? Esto es lo que le va a llevar a él a que la gente diga, los judíos digan que es un blasfemo y que además, en consecuencia, lo la piden. Pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace esta relectura a la luz de nuestro Señor Jesucristo? De la pasión, muerte, porque el Señor lo hizo. El Señor lo hizo igual. Vosotros os acordáis del camino de Maús. El camino de Maús está en el capítulo 24 de San Lucas y los discípulos de Maús. Y hay que leer el capítulo 24 de San Lucas, versículo 13 al 27. Os lo resumo yo más o menos, luego lo leeré. Porque Esteban va a hacer exactamente lo que hizo nuestro Señor. Os recuerdo un poco lo del camino de Maús. El Señor ha muerto y ha resucitado, pero todavía la cosa la cosa no está clara todavía. Entonces, hay dos discípulos que están yendo a Emaús, que es un pueblo, y están discutiendo entre ellos. Entonces les aparece el Señor, pero no se da a conocer el Señor como tal. Ellos no lo reconocen. Y entonces el Señor les pregunta, ¿de qué habláis? Y ellos dicen, se paran tristemente y dicen, pero tú no sabes lo que está pasando, tú vives aquí y no tienes ni idea de las cosas que están sucediendo. Pues estamos hablando de Jesús, el Nazareno, el que llamábamos el Mesías, que iba a salvar a Israel, pero que fue un profeta, que hizo montones de milagros, pero que luego le condenaron y luego le crucificaron. Y entonces hay unas mujeres que han ido al sepulcro, lo han visto vacío y además dicen estas mujeres que dicen que ha habido, que también ellas han tenido una aparición de ángeles en las cuales los ángeles les han dicho que Jesucristo estaba vivo. Luego también hemos ido algunos de nosotros y también hemos entrado, lo hemos visto vacío, pero tal como las mujeres nos dijeron, o sea que no sabemos, no sabe. Y entonces es cuando Jesucristo, después de esta explicación, Jesucristo les dice en el capítulo 24, versículo 25, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. O sea que Jesucristo, en el camino de Maús, a estos dos discípulos, les explica lo que explicaban las escrituras sobre él y sobre su cruz y sobre su resurrección. De la misma manera, Esteban, cuando le toca defenderse, va a hacer lo mismo que Jesucristo hizo, porque hacía muy poco que Jesucristo se había muerto. Y él lo había sabido por estos discípulos de Maús, que se les apareció y que les fue explicando todo lo que había sobre él en las Sagradas Escrituras. Entonces, él, cuando se tenga que defender en el discurso, delante del Sanedrín, explicará lo que os he dicho, lo explicará todas las Escrituras, todas las Sagradas Escrituras, en clave de Jesucristo, explicando todo lo que hay sobre Jesucristo, como él lo explicó en el camino de Maús. Por eso os digo que él su defensa la basa leyéndolo todo a la luz de la pasión, muerte y resurrección del Señor. O sea, que hace lo mismo.
Esto es lo que quería que entendierais bien y que supierais, claro, que por eso lo lapidan. Lo considerarán blasfemo, este punto de vista lo considerarán blasfemo y lo lapidarán. Entonces, bueno, entonces explicado esto, sí que hay que entender una cosa importante, según también Benedicto XVI. O sea, hay que entender, o sea, a ver, de Esteban sabemos mucho, sabemos y aprendemos mucho también. O sea, aprendemos básicamente que la cruz, o sea, el sufrimiento, la cruz, ocupa siempre un lugar central en la vida y va a ocuparla en la vida de la Iglesia, en la vida de la historia de la Iglesia, ¿no? O sea que nunca faltará en la historia de la Iglesia la pasión y la persecución, nunca. Y tampoco, si nosotros somos cristianos, va a faltar en nuestra vida personal. Esto lo vemos a raíz de Esteban. Y también aprendemos de Esteban el hecho de que el anuncio, el anunciar, o sea, la caridad, porque él es elegido por caridad, para llevar la caridad a estas mujeres y estas viudas, ¿eh? El anuncio, o sea, la caridad que la gente, o que nosotros, que él tiene realmente, para con las personas, no tiene que ir separada del anuncio sobre Jesucristo. O sea, no puede disociarse la caridad que tú haces, para nosotros exactamente igual, con el anunciar que Jesucristo es Señor y que es el rey de nuestra vida. Entonces, lo que quiero explicar es que, a ver, que nosotros cuando hagamos algo para ayudar a cualquier persona, que no se nos tache, que la gente no piense, es que esta persona es muy solidaria, porque es la palabra de moda, solidario. O sea, solidaria hay mucha gente solidaria, hay mucha gente que es solidaria y que no cree en Jesucristo. Hay mucha gente que es altruista y mucha gente buena que no cree en Jesucristo. Entonces, nosotros los católicos practicantes nos tenemos que distinguir porque en el sentido de que hemos de ayudar, pero ayudar y hablando de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, id, en el capítulo 28 de San Marcos, de San Mateo, perdón, dice, capítulo 28, versículo 19, dice, id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas, o sea, bautizándoles y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. O sea, bautizando y enseñando. O sea que con nuestro ejemplo, el cristiano practicante lo que tiene que hacer es entender que sin necesidad de tener que ir diciéndolo todo el tiempo, ya con la personal, con tu persona, y que la gente ya sabe que tú eres una persona religiosa, ya la gente entiende pues que tú, debido que lo haces, pues porque tienes una serie de principios, ¿eh? Y si hay ocasión, pues explicar a ver, es que nuestro Señor Jesucristo tal y tal y tal y cual. O sea, que no te tomen por solidario, o sea que, porque si no acaba siendo una ONG y las ONGs hablan y ayudan, porque son solidarias, son altruistas y son bondadosos, pero de Jesucristo no dicen nada. Entonces, lo que Esteban nos enseña es que la caridad no debe disociarse del anuncio del Evangelio. Eso es importante decir sin apuro. Es decir, una de las letanías del Santo Rosario que dice Reina de los confesores, hablando de la Virgen María. Confesores son no los sacerdotes que confiesan los pecados de las personas. Los confesores son las personas que confiesan a Jesucristo. Reina de los confesores, reina de las personas que confiesan, que dicen que creen en Jesucristo. Así tenemos que ser nosotros, ¿no? Esto es la enseñanza de Esteban, que os quería explicar hoy. Bueno, pues entonces seguimos entonces explicando un poco la historia de Moisés, lo que tocaría hoy. Y vamos a leer un poco, un momento, vamos a leer lo que toca del capítulo 7, después de haber hablado de Abraham, Isaac y Jacob y José, que es lo que dije el otro día. Dice el texto, capítulo 7,
versículo 17 hasta el 22, del 17 al 22 del capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Dice: conforme se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se alzó un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José. Obrando astutamente contra nuestro linaje, este rey maltrató a nuestros padres hasta obligarles a exponer a los recién nacidos para que no vivieran. En esta coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios, que durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. Después fue expuesto y le adoptó la hija del faraón, quien le crió como hijo suyo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Esto de que era poderoso en sus palabras y en sus obras no hay que tomarlo como que era elocuente, porque precisamente era lo contrario, parece ser que era tartamudo. O sea, cuando hablamos de que era poderoso en palabras y obras, quiere decir que a sus palabras le seguían sus milagros y portentos, como veremos en la vida de Moisés, porque la vida de Moisés es algo impresionante. Bueno, de todos modos, como la vida de cada uno, la vida de cada uno de nosotros hay 10 libros para explicar la vida de cada uno, los vaivenes, las casualidades que no son casualidades, todas las intríngulis y todas las matices de la vida de cada uno. Pero bueno, la vida de Moisés, ahora os la cuento, ¿no? A ver, lo que os explicaba, estamos en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 8. Lo que os decía, aquí dice, en el Éxodo dice: surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. O sea, recordad que José consigue que Jacob y las 12 tribus de Israel, sus hijos, ¿no?, vayan a Egipto, y allí Jacob, como os dije el otro día, pues no entiende porque, a ver, su abuelo, el Señor le había dicho, Dios le había dicho a su abuelo que estuviera en la tierra acá de Canaán, y ahora él tenía que irse y moriría allí en Egipto. Entonces, los caminos del Señor no son nuestros caminos, y los pensamientos son nuestros pensamientos, no tienen nada que ver. Jacob morirá allí en Egipto con todos sus hijos. Pero claro, pasan 400 años. Y entonces por eso el texto nos dice: surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Es decir, habían pasado muchísimos años desde que José aceptó a las 12 tribus de Israel y que los israelitas estaban en Egipto viviendo. Por supuesto, creían en el único Dios, pero también debían estar llenos de supersticiones, porque se habían contagiado seguro de todo lo que había por allí, de todos los dioses egipcios. La prueba fue el becerro de oro, que ya lo hablaremos. Entonces, a ver, aquí ocurre que, como han pasado 400 años, los egipcios empiezan a tener miedo, porque piensan, a ver si esta gente que se está, digamos, multiplicando tanto, porque los hebreos se multiplicaban muchísimo, a ver si luego se reúnen y hacen migas con los de fuera, con los enemigos que tenemos fuera, y tenemos enemigos dentro y fuera, se juntan, y entonces esto arrasa en el país. Más vale que los subyuguemos. Fíjate lo que dice el texto, dice: mirad, el pueblo de Israel, capítulo 8, capítulo 1, versículo 8 del Éxodo, dice: mirad, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos sagazmente contra él para que no siga multiplicándose. No sea que en caso de guerra se alíe también él con nuestros enemigos, luche contra nosotros y se marche del país. Entonces fue terrible, porque les impusieron capataces para oprimirles. Les esclavizaron, los egipcios esclavizaron a los hebreos de una manera brutal. Les amargaron la vida con una servidumbre terrible. Y entonces incluso llegaron a decir: cuando nazcan los hijos de los hebreos, que maten a los niños, a las niñas las dejáis libres. Y es entonces cuando una mujer hebrea da luz a Moisés, y lo tiene 3 meses, y al cabo de 3 meses lo deja en el Nilo porque sabe que lo van a matar.
Entonces la hermana de Moisés lo vigila, ve que la hija del faraón está bañándose en el Nilo y que lo recoge. La hija del faraón le dice, yo sé que este es un hijo de hebreo, es que esté con vosotros un tiempo y luego me lo traéis. Cuando el niño se hace muchacho, ya la hija del faraón lo toma para sí y lo mete en la corte del faraón. O sea que Moisés sabía perfectamente hablar hebreo y sabía todas las penalidades que pasaba a su pueblo, porque lo llevaron, pues eso, quizá cuando era un muchacho, dice, pues eso, a los 12 13 años de edad. Cuando era muchacho ya entra en la corte del faraón. O sea, y también hablaba egipcio, habló egipcio y llegó a alturas, grandes alturas, ¿no? Dentro del imperio, del reino de Egipto, porque era el hijo adoptivo de la hija del faraón. Entonces, hay un momento dado que él, sabiendo, porque claro, era niño, pero había vivido toda la etapa de subyugación de los egipcios para con su pueblo, hay un momento dado en que él va a la zona donde están sus hermanos, dice el texto. Había una zona en la que estaban sobre todo ellos, porque ellos estaban todo el tiempo haciendo pirámides y todo tipo de monumentos se los hacían hacer, no les dejaban comer, en fin, era una vida terrible, ya lo he dicho antes. Entonces va allí y se encuentra con que él ve que hay un egipcio que está maltratando a un hebreo. Y entonces le dice esto, mira por todas partes, ve que no hay nadie y mata al egipcio y lo entierra en la arena. Entonces al día siguiente vuelve, ¿no? Y ve que hay dos egipcios, no, perdón, dos hebreos peleándose. Y entonces se mete en la conversación y dice, ¿pero por qué os peleáis? Y entonces uno de ellos, al cual le pregunta por qué os peleáis, dice, ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés se da cuenta de que alguien vio, y si lo vio un hebreo, lo vieron más gentes, de que alguien vio que había matado al egipcio. Y por eso me tengo que escapar, porque un hebreo nunca podía matar a un egipcio, era un inferior. Dice el texto, Moisés tuvo miedo, pues se dijo, ciertamente la cosa se sabe. Cuando el faraón se enteró de lo sucedido, buscó a Moisés para matarlo. Y entonces él se escapa. Entonces se escapa y se va a la zona de Madián. Y en Madián se encuentra con un pastor que tiene varias hijas, se casa con una de las hijas, que se llama Séfora, y con ella tendrá un hijo. Y entonces, bueno, se quedará allí un tiempo. Y entonces, mientras él está allí, en esta situación, resulta que los hebreos siguen siendo muy maltratados. El texto te dice, capítulo 2 del Éxodo, versículo 23, te dice, durante este largo periodo murió el rey de Egipto, o sea, todo el tiempo en que él llega, se escapa, se casa con la hija y luego tienen un hijo y así, y él pastorea, se hace pastor. Fijaos, de ser hebreo a ser lo máximo en el reino de Egipto, hasta luego volver a ser pastor de ovejas, ¿no? Dice, durante este largo periodo de tiempo murió el rey de Egipto. Como los israelitas gemían y se quejaban, de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Dios. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí ocurre lo que nos dice el capítulo 7, versículo 7 de San Mateo. El capítulo 7, versículo 7 de San Mateo nos dice lo que el Señor dice. El Señor en el capítulo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. De la misma manera que el Señor Jesús dice esto, 13, estamos en el siglo XIII antes de Cristo, con Moisés, siglo XIII antes de Cristo. De la misma manera que el Señor 13 siglos más tarde está diciendo esto, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, asimismo Yahvé Dios
dice y escucha lo mismo la voz de los israelitas, que claman ante Dios para que les saque de esta terrible angustia en la cual están con los egipcios. Claman a Dios y Dios les envía a Moisés. Y entonces tendrá lugar el episodio de la zarza ardiente y lo siguiente que seguiremos hablando el próximo día. Pues nos despedimos hasta el próximo día y vamos a rezar a la Virgen María. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.